¿Ya lo están haciendo? Ok. Bien, la palabra para hoy es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el 38. El título de la prédica es El que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre dice esto: os haré libres. Vamos a leer todos. Juan capítulo 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Es que nosotros, cuando leemos las Escrituras, siempre pensamos que entendemos, pero ni siquiera los mismos judíos que habían creído en él entendían. Entonces él dice que le estoy hablando a los judíos que habían creído en él, porque no todo el mundo creía en él. Tenían las Escrituras y nosotros, pues imagínate, si nosotros ni siquiera hemos leído la Biblia, entonces diríamos: él está hablando con los judíos que habían creído en él. Los judíos, y también en otra parte dice que los fariseos, si ellos que tenían las Escrituras dudaron, imagínense nosotros que nunca hemos leído la Biblia, ¿qué tan lejos estamos? La semana antepasada hablamos de el que hizo el principio, y el que es el principio y el fin, dice esto: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. La semana pasada hablamos que el alfa y el omega dice esto: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hoy estamos hablando que el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre dice esto: yo os haré libres. ¿Por qué estoy tomando desde Apocalipsis para hablar algo de cuando Cristo estaba en los tiempos de la carne? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que no lo reconocieron en su momento y no creyeron en Él en ese momento, pero que ciertamente Juan lo vio en su gloria y lo describe como el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Pregunto: ¿usted se cree rey y sacerdote para Dios el Padre y actúa como tal? Porque ¿qué es ser rey y sacerdote? ¿Cuál es el comportamiento de una persona a quien Cristo ha hecho rey y sacerdote para el Padre? ¿Cierto? Porque es que no sacamos nada con leerlo y entender lo que está escrito. Aquí nosotros estamos es porque tenemos que experimentar la palabra, experimentar lo que Dios es. Si Dios es viviente, debemos experimentar que Dios vive. Yo estoy aquí porque tengo experiencia que Dios vive. Yo estoy aquí porque he visto cómo los espíritus de las personas muertas que no recibieron la gracia entran en los cuerpos de otras personas, las invaden y las llevan hasta la muerte. Y yo vi en las Escrituras cómo Cristo tenía el poder y la autoridad para hacerlo, para expulsar esos espíritus que ellos no podían, y decían que ¿quién le ha dado semejante poder y autoridad? Entonces, si nosotros no experimentamos inclusive expulsar los demonios, es que no tenemos fe. Es que Él dijo: es que todos los que quieran en mí harán esto, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre, los que quieran en mí. Pero nosotros decimos que creemos, sin embargo decimos que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y deberíamos emular, o de pronto lo estamos haciendo y no sabemos el título tan grande que tenemos de la dignidad de llegar a ser hechos reyes y sacerdotes para Dios, y nos revolvemos en este mundo y se pierde esa bendición que Dios nos dio para que nosotros llegáramos más lejos y lleváramos esa bendición a otras personas. Para comprender esta palabra hay que entender que Dios
es verdadero Padre. ¿Sí? Para entender lo que hoy va a hablar, hay que entender que Dios es el verdadero Padre. Nosotros tenemos padres en este mundo y los amamos. Otros de pronto ni lo aman porque de pronto habrán sido malos padres, qué sé yo, o sea, hay de todo. Hay hijos a los que los padres no aman porque son unas caspas, ¿sí? Pero lo natural es que la relación entre el padre y los hijos debería ser una relación de amor, ¿cierto? Lo que Cristo hizo cuando vino acá es servir al Padre, a su Padre, porque el Padre de Cristo no era José. El Padre de Cristo era Dios y Él lo llama el verdadero Padre, la verdad. Lo que pasa es que nosotros como no entendemos el lenguaje, nos ocurre que cuando Cristo habla del Padre y del Padre que está en Él, entonces nosotros no nos muestra algo, sino que leemos como se lee un libro o una noticia. Lo que estoy tratando de hacer durante todo este tiempo de estas últimas prédicas es no solamente sostener mi vida de fe, sino ayudar a sostener la vida de fe de los que han nacido de nuevo y que 2000 años después de la venida de Cristo y estando alejados de las promesas, de pronto comienza a difuminarse o diluirse lo que verdaderamente fuimos nosotros llamados por qué y para qué. Porque si yo no experimento la gracia, si yo no experimento los poderes del siglo venidero, si yo no experimento el poder de los ángeles, si yo no experimento el Espíritu Santo, yo no debería estar acá. Yo no debería estar acá. Pero si yo ciertamente lo tengo y usted lo tiene, usted debería ocupar el lugar que Dios el Padre le está dando a usted por Jesucristo. Entonces, aunque Dios es el Padre verdadero, en la forma de expresarse con nosotros es a través de la palabra, que es un lenguaje de Dios, que es un lenguaje divino, que nosotros no lo comprendemos porque no tenemos el estudio continuo como de pronto lo llegaron a tener la descendencia desde Adán hasta los hebreos. Porque Adán comprendía el lenguaje divino, Abraham comprendía el lenguaje divino, Moisés comprendía el lenguaje divino, los profetas comprendían el lenguaje divino. Pero nosotros llegamos y no entendemos el lenguaje. Y hasta el día de hoy en muchas iglesias, yo no digo iglesias, yo digo denominaciones, porque la iglesia no es sino una. La iglesia de Jesucristo es la iglesia comprada con la sangre de Jesucristo, rescatada por su sangre derramada en la cruz de Calvario para darle vida y unirnos a Él a través del bautismo en agua. Ya de ahí es la formación, la capacitación que Dios nos dé para que una vez nosotros nacemos de nuevo, ¿cómo vamos a servir a Dios el Padre? Entonces, ¿cómo quiere que el Padre que nosotros le sirvamos? ¿Cómo qué? Ahí lo está diciendo. O sea, ¿qué es lo que el Padre quiere que yo sea? Que sea rey y sacerdote. Pero para ser rey y sacerdote, ¿a quién le tengo que aprender? A Cristo, porque Él es el que está establecido como rey y sacerdote. El sumo sacerdote que se manifestaba en el Antiguo Testamento lo tuvo el primer ministerio, lo tuvo Aarón, el sumo sacerdote cuando había templo, ¿sí? Y el rey, pues hubo muchos reyes que emularon también la presencia divina, que era Salomón, David, en fin, todos, pero el más alto de todos en los reinados era David. Por eso se está esperando que el Cristo que viene nosotros por segunda vez, ellos por primera vez, debe venir de la descendencia de reyes. Porque Dios constituyó reyes y constituyó rey a David y constituyó rey a Jesucristo. No lo constituyó, sino que desde el principio estaba preparado el trono para que fuera rey sobre los cielos y la tierra. Cuando Cristo comenzó a predicar, Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Él resucitó de los muertos, dijo: vayan y prediquen que el reino de los cielos ya está. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí o no? O sea, ¿quién es el rey? Jesucristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Por qué Cristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas? Siendo sumo sacerdote. ¿Cuál es su oficio en este momento? Ante el Padre. Por nosotros, sumo sacerdote. Esa es la fe y confianza que tiene Dios el Padre en su Hijo. Tú eres mi rey y tú eres sacerdote para siempre. Pero Él nos constituye a nosotros en la tierra para que seamos sus discípulos. Y está diciendo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Así que para nosotros conocer la verdad quiere decir es que conocemos a quién. No, ¿a quién? ¿De qué se trata la prédica? Le dije, lo primero es que hay que entender es que
que Dios es Padre. Conoceréis la verdad, ¿es conoceréis a quién? Conoceréis a Dios Padre. ¿Dónde dice, pastor? Echa un poquitico para atrás. En el mismo capítulo 8. Versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que he dicho desde el principio: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que yo he oído de él, esto habla al mundo. ¿Pero qué? Entonces sí estamos entendiendo que el verdadero se está refiriendo al Padre. Entonces cuando estamos hablando que Él es la verdad, Él es el verdadero Padre. Yo soy padre. ¿Quién más es padre acá? Papá, padre. José y Camilo. Y sí, creo que Gustavo, creo que todavía no. Padre. Nosotros somos padres porque tenemos hijos, pero somos los padres verdaderos. Somos los padres verdaderos de lo que engendramos por carne y sangre. Pero los hijos de Dios no son según la carne y sangre, sino según Dios. Por eso estoy diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, Padre verdadero. O sea, el verdadero Padre de Jesús es Dios, y Él le llama el verdadero Padre, o la verdad. Entonces dijo que si ustedes son mis discípulos, conoceréis la verdad. ¿Qué querrá decir? Conoceréis es que podráis nacer de Dios el Padre. Porque nosotros, para ser hijos de Dios, no nacimos como hijos de Dios por la voluntad de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 11. Está hablando de Jesús. Dijo: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice allí, no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de... O sea que cada vez que nace una persona en este mundo es hijito de Dios, ¿sí o no? No, aquí dice que no. Aquí dice que no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Hijo de Dios no nació según los deseos de la carne. El embrión de Jesucristo fue puesto en el vientre de una mujer virgen, para que a nosotros no nos quepa la menor duda que el verdadero Padre de Jesucristo es Dios. O sea que Dios es el verdadero Padre. ¿Me están llevando? Salga usted de la ecuación. Él está hablando de la verdad. Un poquitico antes, mira que un poquitico antes les dijo, en el capítulo 8, estoy leyendo solamente el 8, versículo 16, no, 15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Escuche, dice verdadero, porque no soy yo, sino y el Padre. O sea, yo y el verdadero. ¿Me están llevando? Ok. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conoceses, también a mi Padre conoceríais. ¿Están llevando? ¿Por qué? Porque otro ha dicho: no, su papá es José el carpintero. ¿No le hubieran dicho eso? Todo el mundo sabía que él era hijo de María. El Marco lo está diciendo. ¿No es este el hijo de María? Y sus hermanos no son Jacobo, Juan, y nombró todos los hijos que había tenido María con José. O sea que María y José tuvieron hijos engendrados de la sangre y de la carne, de la voluntad de varón. Pero el primer hijo, el que abrió la matriz de la mujer siendo virgen, fue Cristo, Hijo de Dios verdadero, Hijo verdadero de Dios, con un Padre verdadero y eterno. O sea que el Padre verdadero es el eterno. Nosotros somos solamente una copia barata que dura 80 años o 100 años o un día. No sé cuántos días durará la vida de una persona cuando es padre. ¿Sí? No comprenderíamos eso
Si no comprendemos eso, no comprendemos Mateo capítulo 10. Por eso hay tanto problema en el mundo, porque no comprenden la dignidad primero de quién es Jesucristo. Cuando se comprende quién es Jesucristo, podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que nosotros deberíamos tener. Entonces dice, no penséis que, versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Escucha lo que dice: el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hasta ahí un poquitico. Uno dice, pero ¿cómo así? Ahora yo les pregunto una cosa, sinceramente, díganmelo de corazón. ¿Ustedes no creen, ustedes los que son padres, no les gustaría que sus hijos los amaran? Pues uno quiere que los hijos los amen, ¿cómo no? Y los hijos que están esperando de los padres, que los amen. Si nosotros sacamos de la ecuación a Dios, nos podemos amar, porque nadie está diciendo, y no es que nos esté diciendo que ustedes no se amen. Cristo no está diciendo que no amen al padre y a la madre, sino que si lo aman más que a mí. No está diciendo que no ame a su padre, no está diciendo que, sino que usted va a tener problemas cuando se va a cumplir la profecía: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y tu corazón. Porque un día tenemos que amar al verdadero Padre. Fíjate, si ustedes mueren, después de la muerte, ¿quién los va a amar? Si ya no hay hijo que la ame, si no hay padre que lo ame, entonces ¿quién lo va a amar? Padre verdadero. O sea que nosotros nos tenemos que preparar es para un amor eterno, para un amor por el Padre viviente eterno. Entonces ¿se entiende las palabras de Jesús? Que si usted ama más a su padre y a su madre y sigue con las costumbres de este mundo y no me ama a mí, no desarrolla amor por mí, porque el Padre está en mí, y cuando usted conozca la verdad y sea hijo de Dios, usted tiene que, con lo que aprendió en este mundo, amar al verdadero Padre. Yo entiendo eso. O sea, Jesucristo cuando vino, Él, ¿por qué tendría que morir en una cruz? Y seguida dijo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque la prueba del amor está en si lo seguimos o no lo seguimos. Si podemos morir a los caprichos de este mundo por amar a alguien más, por decir. Entonces una persona que no ha nacido de nuevo dirá: no, pues está loco, yo que voy a amar más a Cristo que a mi papá o a mi mamá. Por eso, porque todavía no ha despertado el verdadero amor. Por eso Él está diciendo: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces seréis mis discípulos. Si son mis discípulos, ustedes van a conocer la verdad, y si conocen la verdad van a ser libres. Pero ellos no entendían y le preguntaron: pero nosotros no somos esclavos de nadie. Como no entienden el lenguaje. Entonces Jesús les dijo que de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A la óptica la pregunta es: ¿somos verdaderamente libres o hemos tenido tradición y religión? Muchas personas: yo soy libre. ¿Qué es ser libre? ¿Qué es para ti? ¿Qué es ser libre? Después de haber conocido la verdad, somos libres. Entonces, esta prédica tiene un centro, un eje, que es Dios Padre es la verdad. Ustedes han visto esas cositas que le colocan peso al lado y lado y son como una recreación que lo colocan en los escritorios, que ni para allá ni para acá están, ¿sí? Y viven ahí moviéndose solitos, ahí uno los pone a vuelta y tiene un equilibrio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí lo han visto? ¿Cómo se llama eso? ¿Engañabobos? No, ese es uno, el que pin es uno, pero yo estoy hablando del que se coloca en la mitad y hay un equilibrio perfecto y se mueve. Una balanza, así como una balanza, pero es un juguetico como de escritorio, no sé si ustedes lo han visto, que tiene un eje. Sí, como un péndulo, eso, pero en la mitad es un eje. El eje, llámenlo ustedes la verdad o el verdadero Padre, ¿sí? Es lo que sostiene todo. Otro eje, lo que sostiene el Padre es el Antiguo y el Nuevo Testamento, voy a llamarlo así.
El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen que tener un equilibrio, ¿sí? ¿Qué lo hace que sea un equilibrio? Que es palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Para que entendamos más de Dios el Padre, pero mi enfoque es que seamos libres, porque Cristo dijo: os haré libres, ¿sí? O sea, para ser libres tenemos que entender lo que Cristo es, 1. 2, el verdadero Padre es el Padre de Jesucristo, el verdadero Hijo es Jesucristo, y nosotros tenemos de Dios una bendición muy grande, que es cuando nos creó a nosotros, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Increíble. Y la gente no entiende qué es esa bendición. Entonces, como Adán y la mujer no comprendieron, entonces ellos desobedecieron, y en esa desobediencia no querían, es como si dijera: no queremos continuar el proceso de llegar a ser hechos a la imagen de Dios. Prefiero saborear la muerte, pero tener esa sabiduría de la ciencia del bien y del mal. Entonces el lenguaje de Dios que estaba en Adán se fue perdiendo. Lo hablábamos con Lucía cuando estuve en su casa. Me dice: ¿pero qué lenguaje hablaba Adán? Pues yo, imagínate, hay niños que nacen en Colombia, hijos de padres de español, y se los llevaron, los adoptaron en Alemania, y llegan acá y no hablan español, aunque los padres sean españoles, y escuchaban español hasta los 2 años, pero se fueron para Alemania y hablan el alemán, y van a hablar en español, ya ellos no entienden. Entonces nosotros no entendemos el lenguaje de Adán, ¿sí? Y entonces hay un lenguaje nuevo que se lo dio al Antiguo Testamento. Dios le dio un lenguaje nuevo que se llama el Aleph hasta el Tab, ¿sí? Que fue la prédica de la semana pasada, que yo soy el alfa y la omega. La palabra, el abecedario, la forma de comunicarme con ustedes va a ser con este alfabeto. Nosotros llamaríamos alfabeto o ABC, ¿sí? Y en griego se le dice el alfa y la omega. Es la forma de expresar de Dios a través de la palabra. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, lo que equilibra la palabra de la balanza es que toda es ley. Eso la mantiene en perfecta armonía, que es ley. ¿El Antiguo Testamento es ley? Sí. ¿El Nuevo Testamento es ley? Sí. ¿Cierto? El Antiguo Testamento, ¿quiénes trajeron la ley? Los ángeles. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Esto es para que, esta prédica es para que entienda cuando Cristo dijo: os haré libres, es decir, tengan dignidad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de, dice ángeles, en manos de un mediador. ¿Quién es el mediador? Moisés. O sea, todo el Antiguo Testamento, la base del Antiguo Testamento, Dios envió la palabra que es espíritu y que es ley a través de los ángeles. Dentro de esa ley está: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Como desobedecieron, entonces Dios les dio otras cosas que se llaman los mandamientos, que fueron 10. Entonces, el salmo pasado nosotros dijimos que la ley de Jehová es pura, que convierte el alma, que el mandamiento de Dios es tal, que los preceptos de Jehová son puros. Salmo 119. Toda la forma de la expresión del lenguaje divino, toda la forma cómo se expresa Dios, el lenguaje divino, comenzó desde como la creación, y luego nosotros cuando decimos que la ley es perfecta, que convierte el alma, ¿cierto? ¿Qué dice el salmo de hoy? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón, ¿sí? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellos tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a lo mismo que leímos en el Salmo 119, porque ellos tienen por certeza que toda la palabra de Dios es ley, pero que también da mandamientos. Y mandó Dios diciendo tal cosa, pero hay una cosa que es establecido por Dios. Y todo lo que Dios habla, escuche, todo lo que Dios habla es ley, ley. Sea que trajeron los ángeles, o sea que trajo Jesucristo, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios, aparte de que es ley, como Dios es espíritu, también es espiritual.
por eso la trajeron los ángeles, ¿sí? Porque la ley es espíritu, Dios es espiritual, los ángeles son espíritu y forman el espíritu o el pensamiento del ser humano, a quien Dios le hizo la promesa de llegar, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Me están llevando? La palabra de Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu. Los ángeles son espíritu. Lo que Dios quiere es hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué necesita para formarlo o transformarlo? La palabra, o sea, la ley, la palabra de Dios, que es ley, que transforma el alma. Lo dice en el Salmo 119, la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma, convierte el alma. Lea Salmo 19. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, la transformación, ¿no? Convertirla. ¿Quién debe transformar? Convertir mi pensamiento. La ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, que es una ley, y como nos creó a nosotros un espíritu, entonces ese espíritu es el que debe ser transformado o convertido para pensar, para llegar a ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. No es que tenga ojos, nariz y boca, sino que tenga el mismo sentir de Jesucristo, que vea como Cristo veía, que sienta como Cristo sentiría, que sea rey y sacerdote como lo es Cristo. Conviértase. ¿Me están conectando? O sea, para hacer eso hay que llegar a ser hecho hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, pues no puede tener el pensamiento y no va a poder amar eternamente a Dios verdadero como Padre eterno. Entonces todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es ley de Dios, que no se puede pasar por alto, sino que tiene un propósito, y es no solamente hacer propuestas de testimonios, hacer estatutos, preceptos, mandamientos, una cantidad, una infinidad de cosas, como cuando usted hace un arroz atollado. ¿Se han hecho arroz atollado? Arroz tiene muchas cosas, pero se llama arroz y tiene muchas cositas, pero uno no puede decir que todo es mandamiento o que todo es estatuto, pero sí podemos decir que todo es ley, ¿sí? Y esa ley en el Antiguo Testamento la trajeron los ángeles. Entonces los ángeles, que tienen una formación como servidores, cuando nos hablan a nosotros, nos hablan como ¿qué? Como siervos. Entonces piensa como siervo, siente como siervo, actúa como siervo, tiene miedo como un siervo, no tiene expectativas más que las que tiene un siervo. Los ángeles nunca van a poder llamar a Dios Padre. Los ángeles que pecan no tienen perdón. La ley no tiene gracia. Entonces imagínate, ¿quién de aquí es dueño de una empresa? Es dueño, propietario de algo propio, que digo yo soy dueño de esto y yo tengo empleados. ¿Nadie? Bueno, yo tuve. ¿Tiene empleados? Yo soy dueño también de mi celular. Pero no, quiero decir esto: cuando una persona es dueño y uno tiene empleados, entonces uno forma a los empleados. ¿Usted puede amar a los empleados? Claro, usted los puede amar. Usted los consiente, les da cosas, les da cariño, les da afecto, ¿sí? A los esclavos en el Antiguo Testamento se les trataba bien. Inclusive los vestían, el esclavo entre mejor caché y fuera vestido con oro, era una persona que era prestigiosa, que hasta los esclavos vestían casi como príncipes. El esclavo no era que lo tenían allá sudando nomás picando piedra. No, el esclavo tenía que ser intelectual, inteligente, formado, capacitado. Entonces, si usted tiene una empresa, ¿qué pondría? ¿Un pelele? No, pondría una persona como gerente. No es el dueño, pero usted tiene que ser el gerente, es un siervo. Pero usted nunca me va a llamar a mi papá. Pero viene el hijo que es tonto y nació tontico y hola papá, y no sabe ni las matemáticas, pero hola papá, y se le saben las babas, pero es el hijo, ¿o no? Y el esclavo, que es muy inteligente y gobierna todas las cosas, pero es esclavo. ¿Qué son los ángeles? Mayores en poder, mayores en inteligencia, en sabiduría, en conocimiento, en muchas cosas. Y nosotros estamos solos, no entendemos ni el lenguaje de Dios. Aún así, los ángeles que trajeron la ley tienen una forma de pensar como esclavos. Nos hacen pensar como esclavos.
hacían pensar que hay que hacer todo eso como esclavos y con ese miedo que tiene un esclavo. Pero cuando vino el Hijo hablaba diferente. Es que cuando Cristo trajo la verdad, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la gracia y la verdad también son ley. Lo que pasa es que la ley del Nuevo Testamento que trajo Jesucristo trae gracia. Es decir, Jesucristo trae un perdón, trae una reconciliación, trae una forma diferente a la que traían los ángeles. Entonces, si usted pone a un empleado y a un hijo, y aquí está el dueño, uno ve el lenguaje tan diferente, ¿sí o no? Porque el empleado dice, el doctor me dijo que tal y tal y tal cosa, ¿no? Y en cambio el otro está diciendo, mi papá me dice tal cosa. Mi papi, mi padre. ¿Y él quién es? Pues es mi padre, es verdadero. ¿Y usted quién es? Yo sé que ustedes son de abajo y ustedes van a morir en su pecado, porque ustedes no entienden mi lenguaje, porque yo traigo la gracia y la verdad. Los ángeles lo trajeron hasta acá, son una ley. Es una ley que los tiene a ustedes encerrados y atrapados, diciéndole que ustedes son pecadores, que no están cumpliendo el precepto de ser hechos imagen y semejanza de Dios. Ustedes no son imagen y semejanza de Dios. No que yo soy de arriba, ustedes son de aquí abajo. Por eso les digo, si ustedes no creen en mí, van a morir en su pecado. ¿Entienden ahora sí capítulo 8? Van a entender capítulo 8 un poquito más con esta predicación, porque nosotros fuimos creados aquí en la tierra. A nosotros nuestra carne se la comen los gusanos. Cuando Cristo murió, dijo, no dejarán mi alma en el sepulcro. Su carne no vio corrupción, porque la carne de Cristo no es de este mundo. Es el verbo que se hizo carne. Su sangre es verdadera, su carne es verdadera, porque es verdadero hijo. Es verdad, Él es verdadero hijo. Él es el hijo del hombre. Pero derramó su sangre porque sabía que nosotros no estábamos capacitados para llamar a Dios Padre, porque en el huerto del Edén, cuando Dios dijo que por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que grande es este misterio, pero Dios lo está viendo que la finalidad es que cuando nos unamos a Cristo podamos ser uno con Él. En el judaísmo, cuando uno se casa, se unificó. Yo digo, yo estoy unido a mi esposa, sino que estoy unificado. Somos uno. Así es en el judaísmo. Deja al hombre a su padre y a su madre y se unifica para que los dos, siendo el uno, quiere decir, están emulando lo que es Dios, o lo que es el primer hombre que estaba en la tierra cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces vio el hombre que no había una mujer idónea ni capacitada igual a él. Dijo, voy a hacerle una idónea, ayuda, que lo va a ayudar a sostener esa bendición que le dio de poder llegar a ser hecho hijo de Dios. Pero eso se logra cuando se unifican. Cuando se unen, entonces son uno, ¿sí? Y cuando se unen en uno, entonces ya pueden tener los hijos que tienen la descendencia o la misma genética para poder llegar a ser hijos de vivientes, ¿sí? Cuando la mujer y el hombre pecó, como dijo, ella será llamada Eva porque es la madre de todos los vivientes, porque había fuera unos que no eran vivientes. Esta mañana me hizo una pregunta más bajana, eso me sirve para la prédica muchísimo. Es que en el capítulo 7 de Génesis me preguntaba Liyael, ¿por qué dice así esto? Capítulo 7, cuando iba a haber el diluvio, iba a acabar con toda la carne, ¿cierto? Y le dijo que llevara de toda especie, ¿cierto? Que tenía que tener una pareja de toda especie. Pero mire que aquí hay una cosa que le pareció muy llamativa a Liyael y me hizo la pregunta, y pudimos, entendiendo que la palabra de Dios es espíritu, entender que es espíritu para poder comprender este versículo que está diciendo, vinieron pues con Noé, dice, con Noé. 15. Dice, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y entonces los otros animales están muertos. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. ¿Qué es el espíritu?
¿Qué fue lo que dijimos que era espíritu? La palabra de Dios es espíritu, dijimos. ¿Sí ya dijimos eso o no? Sí, que es ley y que es espíritu. Cuando Dios dio la palabra, le dio espíritu de vida, le dio para que viviera, sopló en su nariz, fue un hombre, un ser viviente. Cuando el hombre murió, o es decir, desobedecieron, y le puso nombre. Cuando le trajo a la mujer, le dijo: esta será llamada mujer, varona, porque el varón fue tomada, pero no tenía nombre. Cuando ellos cometieron el pecado, entonces a Ortical le dijo que esta sí será llamada Eva, y será la madre de todos los vivientes. ¿Sí? O sea que había unos que no eran vivientes y había unos que sí eran vivientes. ¿Quiénes eran los vivientes? Los que reciben el Espíritu, es decir, los que reciben mandamiento, palabra. Para ellos fue una ley. Cuando Dios habló a los animales, fueron de 2 en 2 que experimentaron el mandamiento para que fueran con Noé y entraron en el arca. Tenían espíritu, los otros no tenían espíritu de vida porque no tenían mandamiento, solamente eran los que Dios quiso. Vaya usted y sigan con Noé. Y los animalitos se fueron con Noé, porque tenían espíritu o mandamiento, ordenanza de Dios de entrar en el arca. Es que Noé no tuvo que ir a cazar. Ay, me faltan 2 pericos. No, Dios dio la orden. ¿Sí? Me está llevando, tenía espíritu de vida. Ahora, cuando Cristo vino, dijo: yo soy. Entonces, en el capítulo 8, para que entiendan más que es estar muerto, en el capítulo 8, que es lo que estamos tratando de entender, el lenguaje divino de Cristo, comenzó hablando de la mujer adúltera. ¿Sí? Y dijimos que en el principio, el que es el principio del fin, dijo esto: que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y sin embargo llamaron adúltera a la que no. Pero en el huerto de Edén no decía que era cometía adulterio, sino que adulteraban ese principio divino de ser unos. ¿Sí? Porque si ya se une con otro, entonces ya estaría adulterando. Eso es para que hablemos más o menos en 3 prédicas, un poquito más de pronto menos, qué es el adulterio espiritual en cuanto a la ley. ¿Sí? Estoy pasito a pasito, que la fe crezca y sea fortalecida, para que entiendan. El que es el principio tiene un principio divino, y es que algún día nos unifiquemos con Cristo, y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Segundo, que por qué no entienden mi lenguaje, ¿se acuerdan? Y no comprendían el lenguaje precisamente porque no tienen inspiración, no tienen amor, no tienen deseos. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. ¿No se acuerdan? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no sois de Dios. Porque entonces el que entiende el lenguaje son los que tienen espíritu de vida. ¿Me entienden? Si recibe mi palabra, está recibiendo espíritu de vida, como los animales que entraron en el arca. Los que recibimos la palabra entramos en Cristo, nos bautizamos porque recibimos como mandamiento de Dios. ¿Y cuál es la ley que recibimos ahora? La fe. Diga: la fe. El Antiguo Testamento es la ley de Moisés. El Nuevo Testamento es la gracia y la verdad, que también es ley. Que cuando se une la gracia y la verdad se llama fe de Cristo. O sea que Dios dio fe de su Hijo. ¿Se acuerdan que Él dijo: yo no soy el que da testimonio, mi Padre es el que da fe? O sea, da testimonio. Por eso los testimonios de Dios son tan importantes, que dice: enséñame tus testimonios. ¿Sí? Enséñame, Jehová, el camino de tus testimonios, dame entendimiento y guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, aparta mis ojos. ¿Sí? Quiero guardar tus mandamientos, porque es una bendición que Dios me hable, es una bendición que Dios me tenga en cuenta, como tú en cuenta a los animalitos, porque entonces tengo espíritu de vida. Comenzó diciendo, capítulo 8, después de que encontró a la mujer en adulterio, y que Él no la juzgó ni la condenó, sino que dijo que el que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Está diciendo es que la ley se transformó, que ya no va a morir por el pecado de la conducta, sino por el pecado de la incredulidad. Entonces, tan pronto pasó la mujer adúltera, dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, estas prédicas, usted no va a encontrar una prédica fácil conmigo de entender, porque yo no estoy hablando humanismo, no me salgo de la Biblia. Yo le dije a Ordica y de ella, a mí me gusta venir aquí porque me reto mucho más con el Espíritu Santo a no tener ni siquiera apuntes, sino que tiene que salir todo de mi espíritu, que si tengo el espíritu de verdad, Él me va a guiar y los va a guiar a ustedes. Yo confío plenamente que Él me va a ayudar, para que ustedes puedan comprender lo que Él quiere decirnos a nosotros. Que cómo nosotros nos podemos salir a decir que tiene espíritu de vida. Entonces dijo: el que me sigue no vendrá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque la palabra de Cristo es luz y es vida, es Yeshua. Él es el verbo, ¿sí?, que se hizo carne.
O sea, él viene de Dios como la palabra que tomó carne, pero que tiene vida, y esa vida se ve como una luz. O sea, cuando usted entiende la palabra, es como que entró una luz dentro. ¿Sí? O sea, cuando usted está leyendo y no dice, quiere decir que todavía están tinieblas. Pero cada vez que usted, ya, entonces quiere decir que entró luz, entró vida. Y eso viene del Padre verdadero. Cuando yo recibo esta palabra del Nuevo Testamento, lo equilibra. El Antiguo Testamento era solamente ley y condenación, pero vino Jesucristo y equilibró. Les voy a dar otra ley, la ley de la gracia y la verdad. Pero ustedes no se salvan con esta, se salvan con esta. Pero sin esta no pueden tener esta. Son espíritu, son ley. Pero una ley me ayuda a liberarme de la otra ley. La ley del Antiguo Testamento es para muerte, ¿sí o no? Uno ve como en el Antiguo Testamento mataban gente, mataban corderos por el pecado. Y luego le trajeron la mujer hecha en adulterio y querían matar la piedra. Y Jesucristo inmediatamente equilibró. Dijo, no, momentico, no me la maten. El que esté sin pecado sea primero tirar la piedra contra ella. Ya hay una ley diferente. Hay la ley de la vida. Entonces ya no tiene que morir, sino que tiene que creer en mí, que yo soy la luz y la vida. Porque ustedes no van a ser juzgados por ser pecadores de la conducta, sino por el pecado de incredulidad, de no recibir mi palabra que les trae la verdad, para que conozcan al verdadero Padre y al verdadero Dios. ¿Sí? ¿Mucho? ¿Reducimos? ¿Están llevando? Ay, yo cómo más digo esto. Esta mañana yo pensaba, ¿cómo puedo enseñar? Lo único que se me ocurrió fue esos animalitos, esas cositas que guardan equilibrio. La gente que vive bajo la gracia, solo gracia, ¡pum!, se cae en tentación, porque entonces dice que ya no hay ley. ¿Sí? Entonces viven bajo la gracia, solo gracia, ¡pum!, y se vuelven, y capítulo 8 de Romanos está diciendo que si vive conforme a la carne morirá. Pero si vive por el Espíritu, hace morir los deseos de la carne y vivirá. ¿Sí? Porque la ley no ha pasado. Yo no voy a ser condenado por la ley, por los ángeles que no tienen perdón, pero voy a ser perdonado por Jesucristo. Él sí me da gracia. Pero entonces Él viene a equilibrar para que mientras que yo estoy en este mundo, en la carne, tenga un equilibrio de entender que es pecado, pero que tengo gracia. Y si yo creo en Jesucristo, me vuelvo discípulo de Él. Entonces voy a conocer a Dios como Padre. Y si me conoce como es como Padre, voy a ser una persona libre. ¿Qué quiere decir libre? Para ustedes, ¿qué es ser libre? Porque el título de la prédica es: el que os hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre los va a hacer libres. Los va a hacer hijos de Dios. Porque el hijo sí queda para siempre, el esclavo no. En el Antiguo Testamento es la ley de los esclavos. Los ángeles son esclavos, ¿sí o no? Dijimos que la ley vino por los ángeles. ¿Los ángeles pueden decir a Dios Padre? Hebreos capítulo 1 dice que no. Hebreo 1, para que voy a llevarlos un poquitico más. Hebreos capítulo 1. Ay, me pasé, perdón. Dice así, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice en el Antiguo Testamento que un ángel va a ser mi hijo? En ninguna parte dice. ¿Dónde? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios en algún momento: tú vas a ser mi hijo, siéntate a mi diestra y tú vas a reinar? No, a ninguno. Entonces, ¿los ángeles qué son? Poderosos en fuerza, muy fuertes, ¿cierto? Muy inteligentes, nos ayudan. Ay de usted si no los pide, porque si yo soy un hijo tonto, yo necesito un ángel, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, y perdona que Camilo está acá, que le voy a decir. Cuando llegó le dijo: oiga, yo necesito que me instruya sobre el sonido. ¿Sí? Camilo lleva mucho tiempo estudiando y es profesional en sonido, pero hay veces que me tengo que quedar solo. Y Juliana por ahí me decía: no, yo ya sé. Le dije: no, tú sabes, pero yo necesito saber también. Dime qué es lo que tengo que hacer para cuando yo estoy solo. Entonces me capacita. No voy a ser un ingeniero,
pero voy a dejar de ser un tarado, porque voy a decir, este man sí es mucho, pero ya le dije que no ponga eso ahí. Pero qué culpa si es el pastor, ¿me entiende? Es como si llegara el hijo de Dios y todo el mundo dice, pero tan bobo, ¿por qué va a morir en una cruz? No es tan bobo, es que usted no entiende el lenguaje de Dios. Usted no entiende el lenguaje de Dios, él no está allá con un bobito. Él dijo, mire, capítulo 8, dijo, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces comprenderás que yo soy. Juan, versículo 28, capítulo 8, estamos en el 28, estamos concentrados en el 8 porque ahí es donde se va la ley y el evangelio fuertemente. Les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, cuando no esté Camilo y alguien me dice, pero ¿por qué le sube el volumen? Le dije, pues porque Camilo me dijo, ¿dónde está Camilo? No, pues no está acá, pero pues él me enseñó y yo hablo lo que él me dijo. ¿Sí o no? Es que la relación entre el Padre y el Hijo es tan estrecha que el Hijo sabe lo que el Padre quiere y el Padre sabe quién es Él. Entonces, cuando aquí está diciendo en el capítulo 8, en el versículo 18, un poquitico atrás, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Qué quiere decir ahí? Que Él da fe. El Padre está dando fe de Jesucristo, ¿quién es Él? Y dio señales, y Él sanaba enfermos, resucitó muertos, muchas cosas hizo Jesucristo. Y Dios el Padre dio fe que Él es mi Hijo. Él está diciendo, mi Padre va a dar testimonio que yo soy. Cuando levanten al Hijo del Hombre, comprenderá que yo soy el que los hago libres. ¿Sí? Porque si el Hijo libertare, es decir, si yo los formo como hijos, seréis verdaderamente libres. Pero si son los ángeles, hermanos, se van a seguir siendo esclavos y van a morir en su pecado, porque es ley de esclavos. ¿Sí? Pero se necesita la ley de esclavos para recibir la gracia. No hay gracia si no hay pecado. Se necesitaba saber qué es pecado para recibir la gracia. En el Antiguo Testamento se juzgaban y se condenaban los pecados de la carne, para que entendieran que cuando Jesucristo viniera sería un pecado no creer ni aceptarlo a Él. Morirá en pecado, es decir, que lo que Dios inició desde el principio, que hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, por usted adulterar la palabra, por no entender mi lenguaje, usted no va a poder ser rey ni sacerdote de Dios el Padre. Pero si usted acepta y permanece en mi palabra, usted va a conocer. Conocer quiere decir experimentar, ¿sí? Cuando dice, ay, yo conozco a esa niña, hay personas que dicen, uy, ¿usted la conoce? ¿Sabe qué quiere decir conocer en otras personas? No que lo ha visto y es de ojos, no, sino que tuvo intimidad, que lo conoció íntimamente, lo conoció y conoció José a su mujer y tuvo un hijo, y conoció tal y tuvo un hijo, y la conoció y tuvo un hijo. Cuando dice conoceréis la verdad, es que experimentará interiormente el amor de Dios en usted y por Él. Por eso Cristo decía, si usted ama a padre y a madre más que a mí, es porque usted no ha recibido el amor verdadero. Porque cuando usted muera, usted no va a poder seguir amando a su padre terrenal, ni a su madre terrenal, ni a sus hijos terrenales. Se supone que antes de partir de este mundo, usted tiene que amar más al Padre Dios que hasta el mismo Padre terrenal. Pero ¿es verdad o no? ¿Tiene sabiduría o no? O sea, ¿tiene razón o no? Es que yo puedo amar a mi esposa todo el tiempo, pero el día que yo me muera, ella no me va a poder seguir amando. Entonces, ¿a quién va a amar? Pues a quien lo ama por encima de lo que yo lo amo, el que la puede amar eternamente. ¿Quién me ama a mí eternamente? ¿Quién lo ama a usted eternamente? El Padre eterno, que es el verdadero Padre. Y Él lo constituye a usted, es rey y sacerdote para servirle al Padre viviente, porque Cristo ya no está. O sea que usted debe ser rey y sacerdote con la inspiración de saber que usted está amando al Padre y que le va a servir eternamente y para siempre, porque usted lo ama a Él. ¿Y quién hizo eso? Cristo. Él dijo, sean mis discípulos, sean como yo, y ustedes van a experimentar el amor del Padre y van a ser libres. No sean esclavos, sean libres de la ley. Entonces, Romanos capítulo 8, eso coincidencialmente también es 8. Romanos capítulo 8.
Los que han leído la Biblia más van a entender más. Los que han tenido preguntas sobre esto van a entender más. Los que, a mí me encanta que hagan preguntas, porque si hacen preguntas están haciendo que el Espíritu Santo trabaje y me ayuda mucho a capacitarme también. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Escuchen lo que les voy a decir. Menos mal que Arillal me hizo esa pregunta esta mañana. Yo siempre estoy atento a las preguntas. Ayer me pasó con Lucía, le dije: Lucía, esa pregunta esa pregunta me hizo entender y enseñarle mejor. Por eso yo les dije: si no hay preguntas, no va a haber estudio. Cuando ella me dijo eso del Espíritu viviente, yo entendí aquí más esto también esta mañana. Ninguna condenación hay para los que están en el arca, porque tienen espíritu de vida. Porque los animalitos que fueron con Noé, es como decir los que fueron con Cristo. Los que me siguen no andarán en tinieblas, sino que entrará y se salvará. Entonces aquí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en el arca, en el cuerpo, en la iglesia, en la palabra. Todo es lo mismo, en la palabra. La Torá quiere decir la palabra, el arca quiere decir la palabra, Aarón quiere decir la palabra. Y él dijo: si permaneces en mi palabra, serán mis discípulos y conoceréis la verdad. Tenemos que entrar en él. Entonces dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, juzgando según la carne, sino según el Espíritu. Y añade, piensen en el equilibrio: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Porque si solamente pienso que todo esto es pecado, entonces vivo como esclavo. Pero si pienso en Jesucristo y el Espíritu Santo me ayuda, que es conocer la verdad, me equilibro y dice: no, yo sé que esto está mal, pero yo ya no peco. Y yo no puedo pecar, porque estoy en Cristo, y que estando en Cristo ninguna condenación hay para mí. Esa es una misión del Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad. Si el Espíritu Santo está en usted, Él lo va a ayudar. Si el Espíritu Santo no está, no le va a poder ayudar a comprender, a entender eso. ¿Por qué? Un poquitico más adelante, en el capítulo 8, dice, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Iguales que esas criaturas. Por eso que me alegró tanto esa pregunta. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es que nosotros éramos criaturas. Cuando Cristo mandó a predicar, ¿qué dijo? Vayan y predíquenle ¿a qué? A toda criatura. Y los que escuchen el Espíritu de vida entrarán en la luz de la vida. Porque somos criaturas, que fuimos creados para que llegáramos a ser hechos en la imagen de Cristo. Sí, claro, pero hay que tomarla, hay que aceptarla, hay que beberla, hay que comer hay que tomar la Santa Cena, para recordar que el Verbo se hizo carne, que tenemos un pacto en su sangre, que estamos en un nuevo pacto, que no es el pacto de los ángeles con becerros, sino con la sangre de Cristo. Es un nuevo pacto, es una nueva ley que me libera de la ley del pecado y de la muerte. Y esto, si somos guiados por el Espíritu de Dios, dice: porque si todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Léalo, convénzase usted mismo. Ahí no dice Primera de Danilo, no me lo estoy inventando. Romanos capítulo 8 versículo 14. Haga que esas palabras penetren en su espíritu, para que tenga espíritu de vida, para que el Espíritu Santo se lo enseñe a usted cuando usted está en debilidad. Que le diga: pero usted es hijo de Dios, usted no es un esclavo, usted es libre. Usted debería ser el rey y sacerdote para servirle a Dios viviente. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavo. Nosotros no recibimos la ley. ¿Usted recibió la ley? No. La ley fue necesaria para que comprendiera que era pecador, pero luego hay una nueva ley, que es la ley de Jesucristo, que trae verdad y vida, luz y vida. Es una nueva ley. Entonces la ley de Jesucristo me libera de la ley de Moisés, porque la ley de la condenación vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, siendo los dos leyes, porque todo es palabra de Dios que se debe cumplir. Se debe cumplir la ley de Moisés, se debe cumplir la ley de Jesús. Pero para llegar a ser hijo de Dios, rey y sacerdote, hay que tener el Espíritu Santo y el amor para poder amar a Dios el Padre, porque dice que nos hizo rey y sacerdote para Dios Padre. Porque no ha recibido el espíritu de esclavitud. Es que cuando dice que tenga temor de Dios, no es que usted tenga temor o miedo, sino que usted tema perder el amor del Padre. Usted le dé temor llegar a decepcionar a Padre Dios, que tenga que obedecer como Cristo, que dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
¿O desea ser como un rey y sacerdote como yo? Porque nosotros no recibimos un espíritu de estar llenos de miedo, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, te amo. Padre, Padre, Padre. Cuando usted habla Padre, usted tiene que decirlo desde su espíritu, porque el espíritu mismo le está diciendo: usted es hijo. Y usted le puede que le diga Padre a su Padre terrenal, pero si usted no le dice Padre con un amor mayor al Padre Dios, creo que es que no ha sido digno. Entonces cuando muera no va a poder llevar a estar con el Padre Dios eternamente y para siempre. Cristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay un lugar para ustedes, vengan, yo debo hacer. Pero Él es el que nos da esa dignidad que solo le corresponde a Él, y Él se despoja de esa gloria muriendo en una cruz, derramando su sangre. Es lo que vamos a celebrar. El Verbo se hizo carne para que nosotros ahorita tengamos su espíritu, que es que cuando usted recibe la palabra de Cristo, está recibiendo la forma de pensar de un hijo, no la forma de pensar de un esclavo. Si usted solamente está en el Antiguo Testamento, se va a volver como la ley, va a tenerle miedo, y la gente por eso no le gusta la iglesia, porque hay muchas denominaciones tienen a la gente con miedo: eso es pecado, eso es pecado. Yo le digo: pero si pecado es no creer en Cristo, pecado es no obedecerle, pecado es no formarse como Cristo, pecado es no ser un hijo de Dios, pecado para mí es no ser rey y sacerdote para Dios Padre. Eso es que ustedes van a morir en pecado, porque no obedecieron al plan de Dios, que llegáramos a ser hechos imagen y semejanza de Él. Si nosotros llegamos a ser imagen y semejanza de Dios, ya no estamos en pecado. ¿Me llevan? Pero si todavía no cree, aún y van a morir en pecado, porque ustedes no están permitiendo, ustedes o los que no quieren creer, no están permitiendo que la voluntad de Dios se cumpla en usted, que fue creado para recibir el amor de Dios. Y sin embargo cantamos: ¿eres tú quien nació para recibir el amor de Dios? No, pero yo no quiero. Bueno, entonces siga haciendo. Usted va a morir en pecado, porque usted no puede llamar a Dios Padre. Usted puede llamar a Dios Padre y lo ama más que a su propio Padre. Claro, entonces usted no está en pecado, porque usted le está sirviendo como rey y sacerdote, porque Cristo lo hizo a usted libre. Lo hizo libre de la ley y del pecado y de la muerte, para hacerlo un hijo de Dios, para que le sirva a un Dios viviente, como padre, como hijo. ¿Cómo le parece vivir mejor, como esclavo o como libre? Porque como libre usted está bajo la gracia. Como libre usted tiene derechos a llamar a Dios Padre, a expulsar demonios, sanar enfermos, ser mediador. ¿Qué es el privilegio de ser libre? Poder ser rey y sacerdote para el Padre. Por eso el título: el que los hizo Dios, el que nos hizo reyes y sacerdote para Dios el Padre, dice esto: os haré libres. Ahora sí comprende el título. Oremos y tomemos Santa Cena, para que permanezcamos en el nuevo pacto. Si no, escuche nuevamente esta prédica, ore, lea, ore, hasta cuando ese espíritu de vida, como cuando los animalitos que seguían a Noé porque te dan espíritu de vida, entraron en el arca, usted, que es una criatura, entra en Cristo, donde no hay ninguna condenación por estar en Cristo. Mientras que todos los animales que quedaron fuera del arca, todos fueron anegados por el agua. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu santo Hijo Jesucristo, que nos hizo reyes y sacerdote para ti, redimiéndonos de nuestra vieja y pasada manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y no lo hizo con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con su propia sangre. Por eso celebramos Santa Cena, para recordar ese nuevo pacto, que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero que no podemos menospreciar la ley, porque la ley es la que nos lleva siempre a Cristo, porque no podemos predicar la fe, la verdad y la gracia si no hubiera la ley de Moisés. Te damos gracias porque tú perdonas también todas nuestras debilidades de la carne. Ayúdanos para que no vivamos para la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si vivimos para nuestro espíritu, podremos servirte como reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre viviente. Bendice nuestro espíritu para que siempre podamos orar, leer y entender tu lenguaje. Ayúdanos, enséñanos, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaremos hasta el fin. Danos entendimiento y guardaremos tu ley, la cumpliremos de todo corazón. Inclina nuestro corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta nuestros ojos que no es vanidad. Avívanos en tu camino. Aparta de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Señor, anhelamos tus mandamientos. Vivifícanos conforme a la justicia que nos trajo nuestro Señor Jesucristo para siempre. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos, a quien Cristo nos ha hecho libres para servir a nuestro Dios y Padre como reyes y sacerdotes para siempre. Amén. Amén.